Quisiera meterme de lleno en el tema. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Mateo 5, 10 al 12. Las bienaventuranzas son el camino seguro de felicidad eterna que emprende todo hombre que, regenerado por el Espíritu Santo, comienza por saberse pobre de espíritu, llorando su condición pecadora. Bajo tal circunstancia tiene en poco el ser humillado, no se ofende por cuanto ahora es manso, un hambriento y sediento de aquella justicia que no confía en sus propias obras, pues son inmundas, sino que esperan aquella alcanzada por su Salvador, cuyo clímax fue la cruz. Aquel que ha sido consolado y saciado, ese que habiendo sido recibido en misericordia, aprendió por el Espíritu de Dios a ser misericordioso. Aquel o aquella cuyo corazón ha sido limpiado por la sangre de Cristo y que ha sido constituido o constituida un pacificador o una pacificadora, es decir, cuyos pies son hermosos porque anuncian buenas nuevas. Ahora bien, hoy llegamos a la última bienaventuranza, que va acompañada de una confirmación de los que es y lo que le pertenece por su condición de creyente. Yo quisiera hacer un par de minutos un resumen de qué es pacificador, porque mientras veía algunos videos esta mañana en el internet, solo para despertar mis afectos, mi comprensión, porque voy a decir algo: cuando yo hablo de persecución, yo no tengo idea qué es eso. Yo no tengo idea. Que en la cuadra hay unos borrachos que en la noche hacen ruido. ¿Qué persecución tiene el pastor? Yo no sé qué es persecución, así que voy a hablar de lo que no sé, pero Dios lo pone ahí. Hay muchas cosas que en la palabra son y yo no sé, ni las he experimentado, pero no por eso dejo de exponerla. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que en Colombia, al menos aquí en mi ciudad y alrededor mío, no he conocido perseguidos. Sé de hombres y mujeres que murieron por la guerrilla o paramilitares, otros movimientos armados a lo largo y ancho de mi país, en la zona rural, por ser cristianos y no negaron su fe. Ser pacificador no es uno de espíritu demasiado afable y que quiere poner paz a cualquier precio entre las personas. Voy a decir algo que quizá no mencioné en ese sermón. Para mí el pacificador es una persona muy violenta en el espíritu. Jesús dijo: los violentos arrebatan el cielo. Y en mi opinión él es un arrebatador de almas para Cristo. Y por ser un anunciador de la palabra de Dios, por ser un predicador del evangelio, del cual él primeramente ha sido parte, ha sido alcanzado por ese evangelio, se vuelve un pacificador, porque lleva la paz de Cristo a los hombres. Y esto trae alborotos y problemas. Lo vimos en aquel sermón. Donde quiera que vaya un pacificador, habrán unos que lo alaban y otros que lo apedrean. Habrán unos que lo aman y otros que lo odian. Habrán unos que lo reciben y otros que lo rechazan, porque no se predica a sí mismo, porque no predica su propia paz, sino que predica la paz que proviene de la cruz de Cristo, para que aquellos que están en guerra abierta contra el Señor vengan al arrepentimiento y hagan paz con el que nunca, jamás podrán vencer. Ahora bien, hoy llegamos, como dije, a la última bienaventuranza, que está acompañada además con unos versículos de confirmación. Mateo 5:12, 10-12. Leemos, por favor, leámoslo todos si les parece bien. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De nuevo vemos un orden lógico en la disertación del Señor Jesús que conlleva a esta persecución. ¿Qué es lo que conlleva a la persecución? Primer punto, ¿por qué padecen persecución? Miren lo que dice Mateo 5, 10, 12, particularmente el primer versículo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? Porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Ahora, no es porque sean reprensibles,
No los persiguen porque era el pastor de una iglesia y durmió con la esposa de uno de los miembros. No los persiguen porque es un cristiano que está llegando impuntualmente a su trabajo y es un irresponsable con su vida laboral, o es un padre que no provee para sus hijos. No lo persiguen porque es entrometido, chismoso, mentiroso, ladrón. Y ustedes y yo sabemos que por muchos y otros muchos pecados más, incontables, muchas veces somos perseguidos por nuestra reprensibilidad. Es decir, nos han hallado razones para reprenderlos. No los persiguen a estos que menciona el Señor porque carecen de sabiduría y son de necio su testimonio. Personas que contienden en cualquier lugar, que quieren una Coca-Cola, le traen una cola y pola, una bebida colombiana, y dicen, no, esto yo no fue lo que pedí, y tiran los platos, tiran el dinero. No es porque carecen de sabiduría, porque Pablo dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente amable, pacífica. Ya vimos que los mansos no son contenciosos, y los pacificadores tampoco, porque también son mansos. Se les dice pacificadores porque llevan la paz de Cristo donde quiera que vayan y la proclaman para que la gente venga arrepentida y se ponga a paz con Dios. Porque los persiguen. Y aquí nos dice, es por causa de la justicia. ¿Y qué es el evangelio? La justicia de Dios. Así que padecen persecución por solo una razón. ¿Cuál? ¿Por cuál? ¿Por qué padecen persecución? Por la justicia. Y esta realidad conlleva varios aspectos. Déjeme mencionarle algo importante. Conlleva por lo menos 3 aspectos fundamentales. Primero, Romanos 1:18. ¿Qué dice allí la Biblia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten que el problema de justicia, porque está irado Dios por la injusticia de los hombres. Porque está irado Dios por la injusticia y el pecado de los hombres, que el pecado es injusticia. Y dice aquí que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. Así que la primera causa por que los persiguen respecto de la justicia, realmente la razón básica es la justicia. ¿Pero en qué sentido? En que los hombres que no tienen al Señor están bajo la ira de Dios y quieren esconder, permítame el término si cabe, quieren detener lo indetenible, la verdad, con injusticia. Estoy asombrado. Ayer estuve en mi casa, 1 de enero del 2011. Tengo por costumbre casi no salir, además no hay mucho afuera. Y estuve viendo por razones providenciales en Noti 24 el resumen de todas las maldades que han hecho el alcalde y sus secuaces en nuestra ciudad. Es abominable, es descarado y es catastrófico económica y moralmente hablando. Son millones de millones despilfarrados y la ciudad totalmente desbaratada. Esto yo pensé que ocurría solamente a nivel micro, porque lo digo con tristeza, que el común denominador entre los albañiles y constructores no piadosos, y lamentablemente algunos piadosos, es que les entregan el dinero y empiezan a dar vueltas y se comprometen en 5 y 7 obras a la vez, y con un dinero tapan el dinero del otro lado y van para allá y van para acá, y a la postre son un poco de incumplidos. No todos, pero esa es la regla. Pero jamás imaginé que esto llegara a las esferas altamente gubernamentales, a la primera autoridad después del presidente en el país, el alcalde de nuestra ciudad. Y lo más terrible es que cuando su propio copartidista, porque entiendo que el señor Petro era
partidista de ellos, el que los denuncia, del mismo partido. Sacan todo tipo de argumentos, pero los hechos hablan. Se robaron el fisco de nuestra ciudad, y tratar de recuperarlo y restaurar, no sé cuánto demandará, y volver a poner nuestras avenidas a funcionar, va a demandar años y dinero y más impuestos para nosotros, y eso todavía se llama injusticia. Así que la primera razón por la que persiguen y rechazan a los pacificadores, que son los que proclaman el evangelio, que son mansos, que son pobres de espíritu, que lloran, a estos, la primera razón es porque con injusticia quieren tapar la verdad. Cuando la oyen no quieren oírla. Fue una debilidad, fue una falla. Con el modernismo y el posmodernismo, entonces la psicología, la negación de las verdades absolutas o lo que sea, y la gente se autojustifica y se tapa los ojos. Usted es un mal hijo, usted es un mal padre, usted es un mal esposo. No, yo no. Esa es su verdad, según usted interpreta la Biblia, pero yo amo a Dios a mi manera. ¿Han oído eso? Amo a Dios a mi manera. Pero la Biblia nos dice que amar es lo mismo que servir y que obedecer, y que son sinónimos de adorar. Y si yo amo, sirvo, obedezco o adoro, indefectiblemente no lo puedo hacer sino a la manera como Dios lo ha dejado establecido en su bendita palabra. Cualquier otra manera es abominación ante los ojos de Dios. En cuanto a la injusticia, los impíos conocen la verdad y la retienen con injusticia. Solo por hablar de generaciones cercanas y contemporáneas, por ejemplo, los modernistas, cuyo bandera o estandarte era la razón, se metieron en ellos mismos a través de este tipo de análisis de la Biblia y de la religión cristiana. Llegaron a la conclusión que no es razonable que haya un Dios airado. No es razonable que vaya a condenar a tanta pobre gente. Lo razonable es que el Dios de la Biblia sea purito amor. Ahora los posmodernistas, cuyo emblema grande o estandarte es no hay absolutos, dicen no hay verdadero o falso, todo es relativo. No hay bueno ni malo, no hay justo ni injusto, no hay verdad ni mentira, la verdad es relativa. Y estos dos movimientos, solo para alumbrar un poco cómo piensa el hombre, tratan de ocultar el sol con un dedo. Cuando oyen el evangelio, sus dientes chirrean. En general, estas dos generaciones que son las más cercanas en el mundo, las más contemporáneas, creen que el hombre nace, es y permanece bueno y mejorando. La mentira de la evolución los engaña, pero la Biblia los desmiente, y por eso odian al creyente pacificador. Voy a decirle algo: si en su casa no lo odian y usted es verdadero cristiano, es porque probablemente usted no les ha predicado el evangelio de Cristo. Si a usted no lo persiguen en su empresa, en su barrio, es porque probablemente usted jamás ha testificado de la cruz de Cristo. En Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo uno, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ellos dicen, no, el hombre es bueno. Alabamos a Rousseau, que dijo que el hombre nace bueno y el medio ambiente es el que lo echa a perder. Si eso fuera verdad, ¿qué le pasó a Adán? Adán estaba en las mejores condiciones, estaba con Dios, con los ángeles en honra, tenían comunión el cielo y la tierra, tenía todas las condiciones morales, afectivas, económicas perfectas, pero pecó y cayó. Luego el medio ambiente no es el que forma al hombre, es el hombre el que hace el medio ambiente.
Si el medio ambiente es inmundo, es porque en nuestro corazón provienen todas estas maldades. Como no entienden, no ven la gracia y la misericordia que el Evangelio ofrece, y por tanto odian a Cristo, a su Evangelio y a sus mensajeros de paz. La ley moral y su justicia los persigue a donde quiera que vayan, de allí que no pueden tener la verdadera paz. Yo lo ilustraba hace algún tiempo que prediqué sobre la ley moral de esta manera. Piensen usted que usted mató a alguien, que usted secuestró a alguien, ya lo comprobaron y lo condenaron como reo ausente. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué es lo que usted empieza a experimentar en la calle todos los días cuando ve a un policía? Temor, angustia, amargura, tristeza, depresión. No tiene paz. Mire lo que prosigue en Romanos 3, versos 13 al 17. Sepulcro abierto es ¿qué? Su garganta. Con su lengua ¿qué hacen? Veneno de aspes hay debajo de sus labios, y su boca está llena ¿de qué? De amargura. Por eso las maldiciones y las amarguras. Una de las primeras cosas que me maravilló del movimiento evangélico de mi época, a través del cual conocí a Cristo, es que los hombres dejaron de ser vulgares. Claro, con el tiempo algunos pensaron que si no decían groserías eran buenos. Cuando digo que dejaron de ser vulgares, no fue el producto de un efecto externo de la iglesia en ellos, sino que cuando se tiene un nuevo corazón, aún la blasfemia y la amargura desaparece de los labios. Porque ¿cómo se llama esta serie de enseñanzas? Felices. ¿Cómo pueden ser felices estos que están siendo perseguidos? Pero la Biblia nos dice que son felices. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto, desventura y en sus caminos, y no conocieron camino ¿de qué? Son engañadores, maledicientes, amargados, arrogantes, proclives siempre al homicidio. No matan siempre con la mano y con el puñal, pero con la boca y con los ojos quieren matar a todo el mundo, y más a los que les proclaman el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? El primer pacificador, el grande, el glorioso. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué pasó con los hombres de su época? Lo mataron. Y él dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes también. Si el mundo me aborrece, a ustedes también. ¿Por qué se sorprenden? Los cristianos no somos moneditas de oro. Hay predicadores y cristianos que quieren caerle bien a todo el mundo, y tienen un evangelio tan velado, tan diluido, tan mezclado con verdades y mentiras, que lo han cambiado, y todo el mundo los quiere y todo el mundo los ama. Hasta yo los quiero cuando los oigo. Solo que después reacciono y miro la Biblia y digo: no están predicando el verdadero evangelio, y huyo de ellos. Son dados a ser querendones con todo el mundo. Creen que el evangelio es una especie de afecto meramente externo. Así que los persiguen por causa de la justicia, en primer lugar, porque estos hombres tienen la ira de Dios sobre ellos. Don't move it, please. No ha de sorprenderse por tanto que quieran matar a los hijos del reino. Estos impíos aplaudieron a Jesús cuando le dio de comer, y luego gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Si yo predico aquí el evangelio de la prosperidad, y que si usted levanta las manos se va a volver multimillonario, es probable que usted termine amándome exageradamente, aunque nunca reciba ni un peso. Pero si yo le predico que usted es un malvado pecador y tiene que arrepentirse, hay dos probabilidades: que me ame o que me odie. Porque dice el Señor: exhorta al sabio y te amará, exhorta al necio y te aborrecerá. ¿Por qué los rechazan? ¿Por qué los persiguen? Porque son diferentes. Esa es otra razón. Son distintos a los demás, viven de una manera diferente a los del mundo, y tienen valores y principios diferentes. Tengo preguntas hasta aquí. ¿Lo odian porque usted les predica el evangelio? No se engañe. Quizá usted lo odian porque es un malvado, porque los pacificadores los odian porque predican a Cristo. Viven de una manera diferente. ¿Lo odian a usted porque usted es distinto a ellos?
porque tiene valores diferentes, porque ahora el cierre decembrino, usted le dijo: mamá, papá, yo lamento, pero mis hijos no van a estar en ese ambiente donde todo es borrachera, donde todo es parranda, música mundana y cosas inmundas, palabrotas inmundas. ¿Usted hizo eso? Es comprensible que lo odien. Creo que usted es un pacificador, porque usted es distinto, cría a sus hijos distinto. Pero no, mi amor, no hay que exagerar el evangelio. Vámonos para donde el tío, para donde la prima. Bailemos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es que él es borracho. No importa que todas esas blasfemias contra Dios las diga delante de sus hijos. ¿Cuál es el problema? Y usted sentado con la botella en la mano junto con ellos. No, a esto los odian porque son distintos. Son distintos. Donde quiera que los pongan, viven, tienen otros valores. ¿Que sus hijos son bobos? No, son cristianos. A veces los cristianos parecemos bobos, pero somos más sabios. ¿Cuándo se verá eso? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, aún no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él venga seremos semejantes a Él, y toda la creación se asombrará y estaremos al lado de Él juzgando a los impíos. Los del mundo son los hijos de Satán. Los que no son aún hijos de Dios, aunque probablemente algunos puedan llegar a serlo un día por causa de la elección, como llegó a serlo el asesino de cristianos, Pablo. Todos estos odian a muerte al cristiano, aunque los de la fe sean los de su propia familia. Voy a decirlo en otras palabras: todos odian al evangelio y a los cristianos. Solo cuando Pablo se convirtió comprendió, pero es la excepción a la regla. Aún los de su propia familia. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 33 al 38. Mire lo que dice el Señor, porque quizá usted no sea, usted diga que es pacificador, pero aún no lo ha entendido lo que consiste. Primero, proclama el evangelio. Segundo, es diferente su manera de vivir. Sus valores son distintos. Mateo 10, 33 al 38. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya ha negado al Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Llegó el evangelio y se fueron los problemas. Eso no es verdad. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y en los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando el evangelio genuino llega a un hombre y este se convierte en pacificador, a una dama, y proclama el evangelio a sus parientes y familiares más cercanos, y estos rechazan el evangelio, se constituyen literalmente en enemigos de ellos. Así que si usted es muy amigo, debiera reflexionar y arrodillarse y orar: Señor, ¿por qué me quieren tanto? ¿Será que verdaderamente nunca les he predicado el evangelio? ¿Será que todavía vivo tan mal y tan parecido a ellos que ni siquiera se sienten incómodos conmigo? Porque voy a decirle algo: cuando un cristiano llega a cierto ambiente, las personas son vulgares, pero cuando llegan a Paulino, o llega Manuel Andrés, o llega a Julio, o llega María del Carmen, cállese, llegó la cristiana y es distinta. Vamos a decirle a las jóvenes de esta empresa: si duermen este fin de año con nosotros, nos vamos de rumba todos, pero no le vaya a decir ni por equivocación a Marisol. Ella es de una iglesia cristiana y ella dice que fornicar es pecado. ¿Ese es su estilo de vida? ¿O a usted y a sus hijos todavía no lo diferencian de lo mal que hay en el mundo? ¿Está teniendo problemas en la casa? Lo rechaza su madre, su padre, su esposo, su esposa u otro. El que ama, mire lo que dice: es que mi chinito, mi esposito, mi esposita. Yo entiendo eso. Yo no estoy diciendo que se separe. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice la escritura: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y quizá usted está amando más a él o a ella porque no les presenta el evangelio día a día. Es que él es pobrecito, es que él no entiende. Yo tampoco entendía, pero conocí una dama que tenía el valor de confrontarme. Un día me bajó de su carro y me dijo: usted es un necio. Se atrevió a decirme eso. Qué mujer tan atrevida. Me bajé de su carro y me fui llorando. Y a los pocos días llegué a la iglesia de ella pidiéndole perdón, porque era un necio. Porque el necio dice en su corazón: no hay Dios.
Así que es comprensible que usted nadie lo persiga. Es más, usted se mira al espejo y se ama, cuando lo que debiera es avergonzarse, porque el Señor dice: miradme a mí, porque el hombre natural se mira en el espejo y se olvida. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Cómo somos dados a no presentarles el evangelio a nuestros hijos? A todos, mire, somos expertos en hablarle a todos menos al nuestro. No, pero mi Felipito, mi Samuelito, mi Juanita, es bebé. No es lo que hacemos. Y le negamos la posibilidad de que se arrepientan de sus pecados. Somos unos idólatras y tenemos que arrepentirnos. Si sus hijos salieran hoy a la calle y los cogiera alguien, les preguntaran cómo vive papá y mamá, ellos podrían decir: mi papá y mi mamá son diferentes. No vayáis a la casa de mi padre a pedir eso. No le comentéis aquello, porque papá y mamá no lo van a tolerar. Ellos son cristianos. Pero no se da distinción. Llega a la casa, mi papá es un bacán, mi mamá es una bacana. Habrá guerra contra los hijos de Dios, los seguidores de Cristo. En no pocas ocasiones al hijo del reino celestial le tocará elegir entre a seguir a los suyos o seguir a Cristo. Cuánta gracia de Dios para aquellos que tenemos nuestra familia en Cristo, aunque la parentela nos aborrezca. Muchos de nosotros llegará el momento que nos toca decir: no puedo seguir teniendo amistad contigo. Te amo, pero no quisiera que tu manera de vivir maltrate la fe de mis hijos. ¿En dónde dice eso? La Biblia dice: a los que dudan, convencedlos; a los impíos, al arrepentimiento; pero a los que persisten en pecar, ni aun sus ropas toquéis, no sea que os contaminéis. Las ropas no son literalmente las ropas, es una figura literaria. Se está refiriendo al vestido, que es un símbolo de santidad o de maldad. Cuando el vestido está puro y blanco, está hablando de santidad. Cuando el vestido está sucio, está hablando de pecado. Así que lo que está diciendo: guárdense de su cultura, de su manera y de su influencia que puedan tener sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Ámenlos, pero de lejos. Pero hermano, ¿qué tiene de malo? Yo que ya tenía listo el marrano, tica, para el 6 de enero. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, 2, 8. Quizá a usted ya le haya ocurrido esto. Si no le ha ocurrido, ore y pregúntese si usted es uno de los que el Señor define aquí en las bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios en el verso 2 al 8, 1 Pedro 4: para no vivir el tiempo que resta en ¿dónde? ¿Conforme a qué? De los hombres, sino conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice a estos, ¿a quiénes? A los impíos. ¿Qué les extraña? Que ustedes no anden en las mismas borracheras, orgías. Oiga, pero usted se acostó tan temprano. Sí, no, nosotros oramos a medianoche y dice: ay, pero no, yo no fue a la rumba de el abuelo que usted acostumbraba a ir. ¿Cuál abuelo? El que se murió hace 50 años, pero que le celebramos cada año que se murió, con la disculpa de beber, de embriagarnos, de adulterar, de mentir. Y ellos se asombran y los ultrajan. Bruto, tonto, religioso, santurrón, estúpido y otras blasfemias. Y usted tiene que callar, porque aquí dice el Señor: usted preocúpese de orar y de vivir piadosamente. Quizá ellos algún día se arrepientan y vengan a usted y le digan:
perdóname, yo no sabía, yo no entendía. Acuérdese que Saulo también mató cristianos. Si no lo mató directamente, fue cómplice de los que los mataban, y eso también lo hace responsable. Y procuraba perseguirlos, pero Dios lo convirtió. La palabra extraño aquí en griego es cenizo, que significa extraño, huésped, algo así como un ití. Es decir, que a veces a usted y a mí nos ven como un ití. Ahora, viéndome al espejo, a veces les doy razón, pero yo creo que estoy refiriéndome a lo espiritual. Dicen, esa persona es totalmente distinta, no gusta de esto, no gusta de aquello. O quizá como alguno pudo haber pensado alguna vez de mi hijo Andrés, es un Olafo. ¿Se acuerdan quién era Olafo, no? Vive en la caverna. Terrible el día que acusen a Andrés de adúltero, de borracho, de homosexual, de otra cosa. Ese día me conmoveré. Pero ¿por qué es extraño? Yo creo, no estoy diciendo que Él sea el modelo, Cristo es nuestro modelo, pero estoy diciendo, creo que todos los cristianos, en la medida que entendemos el Evangelio, nos vamos volviendo extraños para los impíos. Tan raro ese señor, tan rara esa señora, tan distinta, tan diferente. Pero sobre todo, ¿sabe por qué los persiguen? Porque son pacificadores. Como hemos visto a lo largo de las bienaventuranzas, los hijos de Dios viven y predican la paz de la cruz. Por ello son considerados un estorbo, un tropiezo para los que rechazan el Evangelio. Pues para ofrecer perdón por la sangre de Cristo, primero hay que decirles dos cosas: que son malvados. ¿Usted alguna vez se ha sentado a su madre y le ha dicho, mamá, yo te amo, pero tú eres una malvada? ¡Hijo! Sí, la Biblia dice que tú eres una malvada, que tú eres un malvado, y que si no te arrepientes, tío, te vas a perder. Y que solo tienes opción si corres a Cristo. Cierto que hay muchas personas que nos rodean que nunca han oído la palabra del Evangelio. Tan buena gente, Pedro, Gustavo, Teresa, María, son tan lindos, nos traen música cristiana. Y yo, ay, tan bonito que cantan. ¿No he oído eso? Ay, lo que más me gusta del cristianismo es lo bonito que cantan. Pues déjeme decirle algo que no es de extrañar. En el mundo, teniendo voces tan estertóreas y tan feas como la de Shakira, de ahí para arriba cualquier cristiano canta mejor. Pero ¿es ese el Evangelio? ¿Es ese el Evangelio? El Evangelio es este: que usted es pecador, que Cristo murió por pecadores, y que si usted corre a Él arrepentido, quizá, ¿qué dije? Quizá. ¿Y por qué digo quizá? Bueno, por la elección, pero por otro lado lo animo, porque si usted corre arrepentido es porque ya fue salvo. Segundo punto: ¿por qué son felices los que padecen esto? ¿Cómo puede decir uno que es feliz? Acabo de ver unos videos terribles y uno dice, los están matando a uno en Chiapas, México. Le quitaron literalmente los brazos. Muestran las escenas descarnadas ahí, su bracito sin brazo. ¿Por qué? Porque es cristiano. No fue porque le robó la novia al vecino. Es que yo oré y Dios me reveló que la esposa del vecino estaba mal casada y que era la mujer que Dios había elegido para mi vida y yo se la quité. Algunos tienen ese tipo de teología. No. Porque de ellos son felices, porque de ellos, óigame bien, es el reino de los cielos. Yo estaba mirando los videos que estaba mencionando y yo me preguntaba, ¿dónde está el evangelio de la prosperidad en ese momento? ¿De qué sirve? Ora y tendrás plata. Tienen la unción del llanero solitario estos predicadores. Todos los disparos que hacen son de plata. ¿Para qué sirve? En ese momento, ¿para qué sirve el evangelio y la sanidad? No estoy diciendo que Dios no sana. Estoy diciendo la manipulación de este don. ¿Para qué sirve? En este momento solo sirve una cosa: que Cristo murió por él. Y como dijo este niño, Señor, ayúdame a no negarte en este momento. Y el que es, es. Y el que no es, negará. Eso es indefectible. Sabemos que son porque llegaron hasta el fin y no negaron la fe. Tuvieron una fe
que permaneció hasta el final. Pero su fe quizás sea elucubrante. Santiago 1 dice que quizá usted sea como la onda del mar. Hoy está arriba, mañana abajo. Hoy da todo por Dios, mañana no da nada. Ellos son felices porque suyo es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas son una unidad perfecta. Empiezan con el reino de los cielos y terminan con el reino de los cielos. ¿Cómo han de ser los hijos del reino en medio de todo esto? Mateo 10:16. Leámoslo todos al unísono, por favor. Ahora, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Había una canción, yo creo que la mencioné en un capítulo de mi libro, porque no puedo ver. Me gustaron mucho las baladas de los 60 y los 70. Había una dama argentina, creo, no recuerdo dónde era, que cantaba, se llamaba El Jardín de Rosas, y decía: perdón te pido, nunca te prometí un jardín de rosas. Le estaba diciendo al enamorado que no le había ofrecido nada, que no se sorprendiera que lo rechazara, porque ella nunca le había dado a entender que lo amaba. Pero aquí lo que estoy tratando de aplicarlo como ilustración es que Jesús nunca dijo: venid a mí y nunca sufriréis. Venid a mí y nadie los tocará, nadie los perseguirá, nadie los afrentará, nadie podrá matarlos. Eso no lo dice en la Biblia. Todo lo contrario, en el mundo tendréis aflicción. Y aquí en Mateo 10:16 dice: he aquí, dice Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Son palabras perturbadoras. Pregunta: ¿cuántos tienen hijos menores de 7 años? All right. ¿Usted mandaría a su hijito y lo pondría en medio de lobos hambrientos? Contésteme con un rotundo sí o no. ¿No se oye? Ok. Pero Dios dice: a ustedes yo los puse como ovejas en medio de lobos. Piensen en esto: una jauría de 70 lobos hambrientos y 10 ovejitas en la mitad. ¿Cuál es la actitud de los lobos? Piensa un momento. Esa es su vida si usted es un verdadero cristiano. Está rodeado de lobos, y muchos de esos lobos son su propia familia, y usted no se ha dado cuenta. No sea simple, porque la Biblia dice que el simple ve venir el mal y lo deja que lo ataque. El sabio ve venir el mal y se esconde, dice la Escritura. Y aquí dice: he aquí os envío como ovejas en medio de ¿qué? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como ¿qué? Son palabras elocuentes. Nos da 2 principios y a la vez son profundas. En primer lugar, nos menciona que seamos ¿qué? Prudentes. Prudentes. ¿Qué tal cosa, doña Mercedes? Ay, a mí conmigo no se meta, porque mi señor manda al rey David, que era experto en cortar cabezas de gigantes, y se arma el merequetengo, como diría mi madre por allá, que tenía algunas palabras de la costa, y entonces se arma el problema. Y es que la gente no me quiere porque yo soy buena cristiana. Falso, porque usted es una señora imprudente. Muchos de los problemas que tenemos es porque hemos cogido el evangelio a la gente a bibliazos. Imprudencia. Pablo, cuando estaba frente a una alta jerarquía de los romanos, su excelencia, su excelentísimo Teófilo, ¡qué prudencia! Le dijo: oiga, viejo, ¿usted no sabe que yo soy embajador del reino de los cielos? Usted no tiene idea con quién se metió. Yo soy Pablo, yo puedo hacer milagros, yo puedo levantar muertos, yo puedo hacer que los demonios huyan. Así que ábrase, hermanito. No, no dijo eso, sino que respetó su honra. El pacificador es prudente porque no quiere ninguna guerra que no provenga de la justicia de Dios. No quiere problemas. No busca problemas. Los problemas lo buscan a él porque pacifica, pero él no los busca. Prudentes como ¿qué? Como serpientes. Y sencillos como ¿qué? Como son las palomas. Mansos. ¿No es cierto que necesitamos una buena dosis de esta sabiduría? Porque muchos de los problemas que vivimos como cristianos, que hemos dicho, es que porque como somos cristianos no nos quieren, es porque somos abusivos, atrevidos, tenemos algún negocio, ofendemos a la gente, hacemos competencia desleal, mentimos, engañamos,
y creemos que nos persiguen porque somos cristianos. Nos persiguen porque somos cristianos estúpidos e insensatos. En Prado, veraniego, cuando tenía la comunidad allí, había una familia que en esa época no recuerdo asistía, no recuerdo si ahora asiste, ni me acuerdo cuál era, pero en la panadería la tenían: ay pastor, ojalá no venga tal familia. Yo le dije: ¿por qué? Todos se incomodan, se molestan, si se le demoran las vueltas, llegaron ellos y quieren ser los primeros en ser atendidos. Y yo le dije: yo quiero que sepa que los cristianos somos perfectos, perdónalos y perdóname a mí también, porque es culpa mía, seguramente no les he predicado sobre eso. Hemos de procurar no traer sobre nosotros sufrimientos innecesarios, como lo mencionamos en el primer punto. Dios no quiere que suframos, por ejemplo, por hacer algo mal. A veces hacemos cosas malas, y hacemos malas inversiones, metemos el dinero donde no era, y claro, yo por qué me metí con impíos. No, usted sabía que era un impío, y usted sabía lo que se arriesgaba, y que la Biblia aconseja: no os unáis en yugo desigual. Pero mire cómo me ha ido en este matrimonio. Pero el Señor te lo advirtió, hija, no te metas en eso. Pero tú lo hiciste y ahora dices que porque eres cristiano, o por andar equivocados en algo. A veces nos metemos en unos líos porque entendimos una cosa. Como lo decía alguien hace poco: yo ya sé que usted lo sabe todo, pero escuche lo que le quiero decir. Como dijo cierto expositor: usted sabe lo que sabe, pero déjeme decirle lo que yo le quiero decir, porque hay cosas que usted no sabe y yo se las quiero decir. Primera de Pedro capítulo 4 verso 15 al 17. Así que ninguno de vosotros, mire lo importante, dice: los van a perseguir, los van a afligir, los van a rechazar, pero así que ninguno de vosotros, primera de Pedro 4, 15 al 17, ninguno de vosotros que padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? En primer lugar, note lo que dice: homicidas, ladrón, malhechor, o por entrometerse. Pone entrometerse a la altura de ser homicida. ¿Por qué? La palabra utilizada para entrometerse connota chismoso, espía, informante, revolucionario, desfalcador. Al inferir en las vidas ajenas, el entrometido quiebra la armonía y la paz de la iglesia y de las comunidades locales. Tampoco se refiere a persecución por razones políticas religiosas. Hay gente que la Biblia, y armaremos el partido revolucionario cristiano y lo revolucionaremos con la Biblia en la mano, y al que no se someta le damos un bibliazo. Y los persiguen por cosas políticas, pero no por el evangelio. Así que esos tampoco son perseguidos por causa de la justicia, solo aquellos que proclaman el evangelio de Cristo puro. En tiempos de los nazis, muchos predicaron el evangelio puro y no fueron perseguidos, pero otros politizaron el evangelio. En fin, ojalá no caigamos en el error de creer que el evangelio es anticomunista. No, señor, el evangelio ha de ser predicado a todos los hombres, ha de velar por las almas de los comunistas, de los capitalistas, de los artistas y de todos los istas, aunque sean aristas, porque nuestro evangelio es supracultural y está por encima de ideologías políticas. Pero dice también: pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? Qué bonito no poder decir: no me han rechazado porque fui un malvado, porque fui un entrometido, porque fui un imprudente, porque fui un grosero, sino porque le prediqué el evangelio. ¿Y qué dice ahí? No se avergüence, sino que diga: gloria a Dios, yo hice mi parte, Señor, sálvales. Tú eres el que salva, yo hice lo que me tocaba hacer. Por eso es que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Los pies tipifican caminos. ¿Y por qué son hermosos? Porque no son pendencieros, son pacificadores. Sí, predicar el evangelio a veces se tiene que hablar fuerte. Veamos uno: Juan el Bautista, ¿qué les dijo? ¡generación de víboras! Otro fuerte: Jesús, sepulcros blanqueados. Les estaba conminando el corazón
amonestándolos, exhortándolos a ver si venían al arrepentimiento. Pero eso no quiere decir que uno sea agresivo. Tampoco quiere decir que hay que ser dulce y quitarle al evangelio el efecto y el mensaje que trae. Dios ama al piadoso y aborrece al pecador. Así que, hermanos, ¿quién persigue a los justos? Para terminar, ¿quién persigue a los justos? Bueno, yo no sé si usted sabe que Pedro escribió su epístola en tiempos de la persecución en Roma, y antes se le llamaba discípulos, después se le llamó creyentes, se le llamaba a los que pertenecían al camino, pero el nombre cristiano fue usado por primera vez en Antioquía por Herodes Agripa II, que le preguntó a Pablo de la siguiente manera: ¿crees que en tan breve lapso puedes persuadirme a ser cristiano? Noten que hasta el nombre nuestro no fue el fruto del amor, sino fue una sátira. Herodes Agripa dijo: ¿usted me va a hacer cristiano? Como quien dice: ¿me vas a hacer poca cosa? ¿Tú crees que me vas a convencer de ser esa grosería que tú eres? Ese pobre diablo que tú eres, porque esa era la mentalidad de Herodes. Muchas veces nos lo van a decir: ¿tú crees que yo voy a aceptar vivir como tú vives y tener a mis hijos tan limitados? Cuando Piaget, Machiavelli y Freud dijo que hay que darle el desarrollo de la libre personalidad, y por tanto no los enseño a saludar a los pastores cuando llegan, ni a los diáconos, ni a los ancianos, sino que les volteen el pelo y sean vulgares. ¿Tú crees que yo voy a ser tan tonto o tan tonta como una mujer que salió corriendo alguna vez de este ministerio y abandonó a su marido, lo que le generó, y se fue con otro hombre, lo que le generó un divorcio bíblico? Si es que se puede decir así, porque creo que Dios no concibió el divorcio. Le dijo una vez a mi esposa: yo jamás me sujetaré al hombre, jamás seré la esclava, que la Biblia da a entender que debemos ser las esposas. ¿Quién persigue a los justos? Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, ¿sí? Por mi causa, por su tarea, por su servicio a Dios, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quién persigue al cristiano? El mundo, sí, pero en muchas ocasiones la iglesia misma. Muchísimos justos han sufrido incluso la muerte a manos de gente religiosa. Pablo dijo que la mente natural es enemistad contra Dios, aunque hablan de Dios, en realidad lo odian. Los fariseos, los escribas y los doctores de la ley persiguieron a Cristo y a sus apóstoles. A los primeros cristianos los que más los persiguieron fueron los judíos. En la Edad Media, la Iglesia Católica, a aquellos creyentes que habían visto la verdad y querían vivirla pacíficamente, los mataban en la hoguera. Los religiosos de nombre persiguieron durante mucho tiempo a los puritanos. También aquellos que falsean la verdad de las Santas Escrituras persiguen a quienes quieren vivirlas en la gracia y el amor de Cristo y al pie de la letra, que quieren seguirlo por el camino angosto. El cristianismo formal, dijo cierto predicador, es a menudo enemigo de la fe verdadera. Mire lo que dijo Martyn Lloyd-Jones: el cristiano es como su Señor, y por esto el Señor dijo de él: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Qué miedo cuando todo el mundo habla bien de usted, porque tengo la certidumbre de que usted no ha predicado el verdadero evangelio. El cristiano, dice Lloyd-Jones, de verdad es alguien a quien no todo el mundo alaba. Y déjeme terminar con esta porción de la Biblia.
Filipenses 1, 27, 29. Solamente dice Pablo a los filipenses y a toda la iglesia y a nosotros: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada que intimidados por los que se oponen. Porque muchas veces dejamos de predicar el evangelio porque nos resisten. Ay, no le diga nada a mi suegro, no le diga nada a mi papá, no le diga nada a mi mamá, no, nos metemos en un lío. No le diga al vecino porque me deja de hablar, no le diga al de la miscelánea porque me deja de fiar. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros eso es concedido, ¿qué? A causa de Cristo, ¿qué? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué significa la palabra concedido? Concedido es un regalo. Ahora mismo el hermano Jonathan está sufriendo los estertores de un pastor que no vio el versículo en la pantalla, pero Dios se lo ha concedido, hijo. Está haciendo la tarea. Ojalá mis hijos fueran más maduros en la fe, pero voy a decirle algo que considero a la luz de la Escritura y por mi experiencia ministerial: a más prueba, más madurez espiritual. ¿Quieres saber de hombres de fe? Gente probada, hijos probados en la fe, hijos que han atravesado momentos críticos en diferentes áreas de su vida y han permanecido firmes en la fe. Los niños bonitos y los hijos de papi regularmente no llegan a los pies de Cristo tan rápido como debieran, porque aunque usted no lo crea, el camino del reino es el camino angosto y estrecho. Que os comportéis como es digno del evangelio, combatiendo unánimes por la fe. ¿Sí ve que hay que combatir? Y en nada que intimidados por aquellos que se oponen. Dios nos ha concedido que a causa de Cristo padezcamos. La palabra conceder es un regalo, es una oportunidad. Con razón los hombres que murieron por causa de la fe alababan al Señor, porque se sentían privilegiados de tener esa honra. Porque tengo certidumbre de que los que mueren por causa de la fe tendrán un lugar más grande en el reino venidero, porque su prueba fue mayor. ¿Qué más puedo decir, hermanos? Quizá los he fatigado, como decía Pablo, con mis palabras, pero solo quiero que entiendan algo. Nosotros todavía vivimos en un país medianamente libre, donde el evangelio de Cristo todavía puede ser predicado y podemos todavía alcanzar multitudes, y este tiene que ser un año de evangelización. Estoy preparando también material, porque el departamento de evangelización este año debe ser mucho más fuerte. Debemos alcanzar muchas más vidas, y esa tarea no la puede hacer un sencillo predicador, aunque haremos todo lo que esté en nuestra mano. Esa tarea le corresponde a toda la iglesia, pero también que Dios nos levante en medio de nosotros evangelistas, hombres y mujeres que tengan pasión por alcanzar otras vidas. Concluyamos entonces diciendo que parte de nuestra fe consiste en permanecer fieles a pesar de que nos afrenten por ser buenos cristianos.